Bienvenidos al canal. Antes de sumergirnos en el impactante tema de hoy, no olvides darle me gusta al vídeo, compartirlo con tus amigos y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que China realmente busca dominar el mundo? Hoy analizaremos una estrategia global que está transformando el equilibrio geopolítico mundial, la iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida también como la Nueva Ruta de la Seda. Pero aquí hay un dato curioso: este plan no tiene origen chino. En realidad, se inspira en una antigua propuesta estadounidense de la época de Abraham Lincoln, el proyecto del ferrocarril transcontinental. ¿Por qué China retomaría una estrategia como esta hoy en día? ¿Y de qué forma la construcción de rutas comerciales y ferroviarias por todo el planeta podría desplazar la influencia del mundo occidental? Vamos a descubrirlo. Para comprender cómo se ejerce el poder a nivel mundial, es esencial entender la geopolítica, el uso del territorio y la geografía como herramientas para moldear decisiones políticas y ejercer dominio global. A lo largo de la historia, las potencias no solo han luchado por territorios, sino por rutas marítimas estratégicas, corredores estrechos que se convierten en arterias del comercio y el poder militar. Hablamos de puntos como el Estrecho de Hormuz, el Canal de Suez, el Canal de Panamá y otros pasos marítimos que, aunque pequeños en dimensión física, poseen un valor estratégico inmenso. Controlarlos implica manejar el tránsito de petróleo, mercancías, flotas militares y comercio global. Esta es la esencia de toda estrategia geopolítica: quien controla las rutas marítimas, controla el mundo. Por eso, las potencias invierten fortunas en asegurarse el acceso a estos corredores. Un ejemplo claro es el Estrecho de Hormuz. Si Irán decidiera cerrarlo, el mundo podría entrar en una crisis de inmediato. La cantidad de petróleo y productos que cruzan por esa zona es impresionante. Tener ese control otorga un poder inmenso, y también un enorme riesgo para el equilibrio global. Entonces, cuando hablamos de las ambiciones de China, no se trata solo de construir obras. Se trata de ubicarse estratégicamente en el tablero global. Y para entender este movimiento, es necesario ver más allá de lo visible. Para entender las tensiones globales actuales, es necesario retroceder hasta los verdaderos orígenes de la Primera Guerra Mundial, no la versión tradicional de los libros escolares, sino la disputa geopolítica profunda que la provocó. Contrario a lo que se cree comúnmente, el asesinato del archiduque Francisco Fernando no fue la causa real del conflicto. Solo fue la chispa que encendió una rivalidad latente. La verdadera lucha fue entre la Alemania industrial emergente y la supremacía naval consolidada del Imperio Británico. Gran Bretaña percibía el crecimiento económico y la unidad nacional de Alemania como una amenaza directa a su hegemonía mundial, especialmente en los océanos. Y en ese entonces, controlar los mares era sinónimo de dominar el planeta. La Armada Británica era el corazón del imperio, la fuerza que impidió que Napoleón pisara suelo inglés, y que mantenía la vasta red de comercio, colonias, recursos y finanzas bajo dominio británico. Los mares eran sus autopistas imperiales. Esa misma lógica sigue vigente hoy. Solo cambió de protagonista. Ahora, quien cumple ese papel es Estados Unidos. La historia nos enseña algo claro: cuando una nueva potencia amenaza con cambiar el orden establecido, especialmente mediante el desarrollo industrial y estratégico, la potencia dominante reacciona, a veces mediante conflictos armados. Y de la misma forma en que Alemania fue percibida entonces, hoy muchos ven a China como la nueva potencia que podría alterar el equilibrio global. Los imperios cambian de nombre, pero no de métodos. Las estrategias que utilizó el Reino Unido a principios del siglo XX son sorprendentemente similares a las del orden internacional actual dominado por Estados Unidos. En esa época, el Imperio Británico no era solo una nación, era un sistema interconectado. Funcionaba a través de rutas comerciales, bancos, compañías privadas y una fuerza militar omnipresente, sobre todo naval. Un ejemplo icónico fue la Compañía Británica de las Indias Orientales, una empresa privada con poder imperial. Hoy, el sistema global también está sostenido por consorcios navales, entidades financieras transnacionales y actores privados bajo la protección de una potencia dominante. El linaje de este poder puede seguirse desde las élites bancarias de Londres hasta los gigantes financieros de Wall Street. Las mismas fuerzas que moldearon el mundo durante la Primera Guerra Mundial siguen influyendo hoy. Su misión no ha cambiado: proteger sus intereses moldeando el sistema mundial a su favor. Desde esta perspectiva, el surgimiento de nuevas potencias como China y el bloque BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, representa una amenaza directa al orden tradicional.
no solo desafían la supremacía económica del sistema establecido, sino también la arquitectura misma del poder global basada en la dominación, la fragmentación y el control estratégico. Comprender esta continuidad histórica es clave. Lo que hoy parece ser una disputa económica o un conflicto diplomático, en realidad es una versión moderna de una estrategia imperial que nunca desapareció, solo evolucionó. Para quienes defienden el actual sistema global, el ascenso de alianzas como BRICS resulta alarmante. Porque BRICS no es únicamente una colaboración económica entre países en desarrollo, es una alternativa geopolítica a un modelo que lleva siglos vigente. ¿Y por qué eso genera tanta resistencia? Porque el poder imperial siempre se ha basado en un mundo dividido. La estrategia ha sido clara: dividir para dominar, debilitar para controlar. Un sur global dividido, por razas, fronteras, religiones o incluso estructuras familiares, es más fácil de manipular. BRICS rompe con esa lógica. Propone la unidad entre naciones emergentes. Desafía los monopolios comerciales, financieros y tecnológicos que han estado bajo control occidental durante décadas. Su simple existencia pone en peligro un sistema que se sostiene gracias a la dependencia de los demás. En este sentido, BRICS no es solo un nuevo bloque económico, es una declaración de independencia. Y para quienes se benefician del viejo guión imperial, cualquier esfuerzo por unir a la periferia del sistema global no es visto como competencia, sino como una amenaza existencial. Por eso la narrativa contra China, eje central de BRICS, ha tomado fuerza en los medios internacionales. El sistema actual reacciona ante una transformación que ya no puede detener. Una de las tácticas más antiguas del imperialismo es dividir para debilitar. Esta estrategia no solo fragmenta pueblos o países, sino que impide que se fortalezcan al punto de desafiar el orden dominante. Esta técnica ha sido empleada una y otra vez a lo largo de la historia. En África, por ejemplo, las potencias coloniales desmantelaron deliberadamente las estructuras tribales. Separaron a los pueblos aliados y forzaron a los grupos rivales a convivir bajo fronteras artificiales, generando división y conflicto interno. Una África unificada habría sido demasiado poderosa para ser controlada, así que fragmentarla se convirtió en política oficial. Pero esta táctica va más allá de las naciones. También se aplica a las familias y comunidades. Hoy existen iniciativas dirigidas a debilitar las estructuras familiares, a desincentivar la natalidad y a erosionar los vínculos entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque las familias fuertes construyen sociedades fuertes, y estas son mucho más difíciles de someter. Cuando las personas están aisladas, desconectadas y desconfían unas de otras, son mucho más fáciles de manejar. La fragmentación debilita. La unidad fortalece. Por eso, mantener a la sociedad mundial dividida es una prioridad para aquellos que se benefician del actual sistema imperial. No se trata únicamente de fronteras o ideologías, se trata de una forma sofisticada de ingeniería social, apoyada por los medios de comunicación, la propaganda y ciertas instituciones, que busca mantener a las personas separadas, distraídas y controlables. Comprender esto revela un principio fundamental del poder global: es más sencillo controlar a los pueblos si están divididos, ya sea por política, etnia, clase social, o incluso dentro de sus propios hogares. Los imperios no se derrumban de un día para otro. Su caída comienza desde dentro. Uno de los síntomas más claros del colapso es la desunión interna. Como lo señala Rey Dalio en Principios para afrontar el nuevo orden mundial, la historia muestra que los imperios empiezan a caer cuando se quiebran por dentro. Polarización política, descontento social, enfrentamientos culturales y la pérdida de cohesión institucional son señales de que un imperio está perdiendo fuerza. Y muchas veces, estas fracturas no son espontáneas, son provocadas por quienes buscan preservar su control desde las sombras, usando la manipulación mediática y la desinformación. ¿Por qué las élites fomentarían la división dentro de sus propias estructuras? Porque una sociedad dividida es más fácil de gobernar. En lugar de cuestionar a los verdaderos centros de poder, la gente se enfrenta entre sí, por ideologías, identidades o clases sociales. Es una distracción efectiva para proteger al sistema. Pero este juego tiene consecuencias. Cuando las divisiones se profundizan demasiado, cuando la confianza desaparece a todos los niveles, la cohesión interna se rompe, y es ahí donde realmente comienza la caída. A lo largo de la historia moderna, el mar ha sido la principal vía de expansión imperial, no solo como ruta de comercio, sino como instrumento de poder y riqueza.
Los grandes imperios, especialmente el británico, se apoyaron en rutas marítimas para extraer recursos de sus colonias, mover materias primas y ampliar su influencia militar y económica por todo el planeta. Ese modelo aún está vigente. El dominio de los mares sigue siendo la base de la supremacía global. Los océanos no son espacios neutrales, están vigilados, custodiados y utilizados como herramientas de poder. Quien controla las aguas controla los flujos de energía, mercancías, e incluso de ideas. Por eso, el desarrollo de infraestructuras independientes en otros países se percibe como una amenaza por las potencias dominantes. Cuando una nación empieza a construir sus propias rutas, acceder a sus recursos o establecer sus propios canales comerciales, pone en riesgo la estructura de dependencia que sustenta al sistema actual. El objetivo entonces no es solo avanzar, es evitar que otros lo hagan. No se trata únicamente de liderar, sino de asegurarse de que nadie más tenga la oportunidad de alcanzar el mismo nivel. El desarrollo debe ser regulado, contenido o redirigido para no alterar el orden vigente. Bajo esta lógica, el subdesarrollo no es una condición inevitable, es una estrategia. Las intervenciones extranjeras, la inestabilidad promovida y la explotación de recursos son herramientas utilizadas para frenar el progreso de ciertas regiones. Carreteras que no se construyen, industrias que no despegan, economías que no se diversifican, todo eso responde a un diseño deliberado. Uno de los principios fundamentales de esta estructura de poder es el llamado equilibrio de poder, la idea de que ninguna nación debe volverse lo suficientemente fuerte como para poner en riesgo el sistema existente. Si un país crece demasiado rápido, si alcanza cohesión interna, independencia económica y proyección estratégica, es automáticamente percibido como una amenaza. Y la reacción de las potencias dominantes suele ser inmediata, se recurre a los llamados conflictos por poder delegado. En vez de atacar directamente, se financian o apoyan gobiernos vecinos, movimientos rebeldes o fuerzas internas para debilitar al país en ascenso. El objetivo es claro, frenar su desarrollo antes de que se vuelva irreversible. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Alemania a comienzos del siglo XX. A medida que el país crecía en industria, unidad y proyección internacional, fue enfrentado con dos guerras mundiales, ambas diseñadas para contener su ascenso. Estos conflictos no fueron únicamente respuestas a actos hostiles, fueron acciones estratégicas destinadas a evitar que Alemania se convirtiera en una potencia global. Y esa misma lógica sigue vigente hoy. Cuando una nación comienza a romper con la órbita de poder establecida, suele enfrentarse rápidamente a sanciones, presiones diplomáticas o incluso conflictos armados. Ya sea mediante bloqueos económicos o cercos militares, el sistema reacciona no para buscar equilibrio justo, sino para mantener el control. Desde esta perspectiva, la paz no se conserva mediante la cooperación, sino a través del debilitamiento constante de los posibles rivales. La historia alemana en el siglo XX es la de una ascensión veloz seguida por una represión calculada. En el momento más alto de su desarrollo industrial y geopolítico, Alemania representaba una amenaza directa al orden internacional dominado por las élites anglosajonas del poder marítimo. A ojos de esas élites, Alemania no podía seguir avanzando. Y así, se desencadenaron dos guerras mundiales, no solo para detener su ideología, sino para asegurarse de que nunca liderará el escenario global. Tras la Primera Guerra Mundial, bajo el mando del general Ludendorff, Alemania fue obligada a pagar reparaciones descomunales que arruinaron su economía. Nació entonces la República de Weimar, un país humillado y desesperado, condiciones que más tarde alimentaron un segundo conflicto. La Segunda Guerra Mundial no hizo más que reafirmar un objetivo anterior, evitar que Alemania se convirtiera en un imperio moderno. Pero más allá de los horrores conocidos de aquella época, había una estrategia más profunda en juego. Se trataba de impedir que la unidad, la industria y la ambición alemanas pudieran alterar el equilibrio global. No fue solo una guerra contra una ideología, sino contra el potencial de una nación. Y hoy, el paralelo es evidente, China está siendo retratada como la nueva Alemania. Así como Alemania representó un desafío para el orden mundial en su momento, China se ha convertido en el nuevo blanco de presión y contención. La estrategia es la misma, aislar a sus aliados, construir una narrativa internacional en su contra y presentarla como la principal amenaza para la paz global. No se trata únicamente de ideología ni de economía. El verdadero objetivo es evitar una redistribución del poder mundial, utilizando todos los recursos disponibles. Se está repitiendo un patrón conocido, la demonización sistemática de China.
a medida que aumentan las tensiones globales, los discursos políticos y mediáticos comienzan a presentar a Pekín como el culpable de todo, desde crisis sanitarias hasta interferencias electorales y alianzas con países considerados peligrosos. Según esta narrativa emergente, China será acusada de haber originado la pandemia mundial, de manipular elecciones en Estados Unidos y de colaborar con naciones como Irán. Estas acusaciones no son casos aislados. Forman parte de una campaña más amplia para construir un consenso internacional contra el liderazgo chino. Esta táctica no es nueva. Antes de cualquier confrontación directa, el objetivo es aislar diplomáticamente al adversario y desacreditarlo moralmente. Al catalogar a China como una amenaza global, se prepara el terreno para una coalición más amplia, e incluso para un conflicto futuro. ¿La meta final? Influir en la opinión pública y alinear a los gobiernos del mundo en contra de China, de forma tal que cualquier acción, ya sea económica, política o militar, parezca justificada. Estamos presenciando la preparación de una guerra de narrativas. No se libra con armas, sino con titulares, discursos y acusaciones. Y una vez que la imagen internacional de China haya sido suficientemente deteriorada, lo que venga después podría ser una nueva fase en la lucha por la hegemonía global. Según el análisis presentado, el mundo se está acercando a una nueva confrontación global, lo que algunos ya califican como una posible tercera guerra mundial. Sin embargo, a diferencia de las guerras anteriores, esta no comenzaría con un evento dramático y repentino. Su inicio sería gradual, con una primera etapa en Medio Oriente, para luego centrarse en China. Ese proceso ya estaría en marcha, tensiones regionales, alianzas estratégicas, y una creciente polarización internacional. Pero según el relato, el momento decisivo llegará cuando las potencias se unan para enfrentar directamente a Pekín. Y para justificarlo, será necesario primero debilitar las alianzas de China y convencer a la opinión pública de que ese país es el causante de la inestabilidad mundial, el nuevo enemigo común que amenaza el equilibrio. El expositor se refiere a esto como el momento mandinar, una especie de advertencia profética. Invita al público a recordar esta predicción, que China será aislada políticamente, responsabilizada de múltiples crisis, y eventualmente enfrentada de forma directa, tal como ocurrió con Alemania en el siglo pasado. Y si este escenario se concreta, no será por accidente. Será el resultado de una planificación prolongada, propaganda estratégica y agendas geopolíticas diseñadas para preservar el equilibrio del poder mediante la fuerza, tal como se hizo anteriormente con otras naciones que amenazaron el sistema establecido. Después de la Guerra Civil estadounidense, surgió una estrategia que representó un desafío serio al Imperio Marítimo Británico, la expansión de los ferrocarriles continentales. Países como Estados Unidos, Rusia y algunas regiones de Asia comenzaron a desarrollar sus propias infraestructuras terrestres para reducir la dependencia del comercio naval y debilitar el monopolio británico. Los proyectos ferroviarios transcontinentales ofrecieron una alternativa terrestre al control marítimo de la Armada Británica. Esta transformación amenazaba el modelo imperial sustentado en los puntos de estrangulamiento marítimo y las rutas oceánicas controladas. La reacción del imperio fue inmediata y contundente. Las élites británicas de la época, los oligarcas que se beneficiaban del control naval, actuaron rápidamente para sabotear o eliminar a cualquier nación que se atreviera a construir una infraestructura interna sólida. Sabían que una red ferroviaria poderosa podía conectar continentes, fortalecer economías y eventualmente reducir la hegemonía marítima. Lo que vemos hoy es una repetición moderna de esa misma lucha. Las élites globales aún consideran los grandes proyectos de infraestructura, especialmente aquellos que no están bajo influencia occidental, como una amenaza directa al orden geopolítico vigente. El objetivo sigue siendo el mismo: evitar que surjan competidores capaces de liberarse del sistema dominado por el mar. Así que cuando los países invierten en trenes, autopistas, redes eléctricas o cables de fibra óptica que atraviesan continentes, no solo están apostando por el desarrollo, están desafiando el legado imperial que se basa en el control marítimo. En el mundo actual, el subdesarrollo muchas veces no es accidental, es provocado. De acuerdo con esta visión, una de las estrategias clave del sistema de poder global es impedir que las naciones competidoras logren independencia en infraestructura. Cada vez que un país empieza a construir sistemas internos fuertes, ya sean ferroviarios, energéticos o comerciales, amenaza el orden establecido, que necesita que esas naciones sigan divididas y dependientes. Para frenar esto, se utilizan diversas herramientas: sanciones, golpes de Estado, guerras indirectas y manipulación política.
todo con el objetivo de frenar o destruir cualquier esfuerzo que apunte al desarrollo territorial y a la autosuficiencia. Desde esta óptica, el progreso en el sur global no solo no se estimula, sino que se bloquea activamente. Las naciones que intentan modernizarse no son vistas como colaboradoras, sino como riesgos, no por su poder militar, sino porque están construyendo alternativas al sistema controlado por Occidente. Una infraestructura fuerte significa independencia. Significa rutas comerciales que no pasan por puertos occidentales. Significa una economía más resiliente, menos dependiente de bancos extranjeros o de importaciones. Y para quienes controlan el sistema actual, eso representa un serio problema. Por eso, cualquier intento de avanzar hacia la autosuficiencia, especialmente mediante el desarrollo territorial, es interpretado como un acto de rebelión. Y debe ser neutralizado antes de que inspire a otros. En el centro de la estrategia imperial moderna se encuentra un principio formulado por el almirante Alfred Zaerman en su obra de 1890, La influencia del poder naval en la historia. Allí afirmaba que el dominio de los mares equivale al dominio del mundo, una idea que se convirtió en uno de los pilares de la política exterior estadounidense. Este concepto ha perdurado durante generaciones. Incluso hoy, las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, siguen guiándose por esta doctrina: proteger y expandir su poder marítimo como forma de asegurar su influencia global. La lógica es sencilla: quien controle las principales rutas marítimas, los corredores comerciales y los pasos estratégicos, podrá determinar el flujo del comercio, influir en los conflictos militares y proyectar poder sobre regiones lejanas. Por eso, el dominio naval no es solo una cuestión de defensa, es una herramienta geopolítica esencial. Y es precisamente esta razón la que explica por qué las infraestructuras terrestres, como la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, representan una amenaza para el sistema tradicional. Ferrocarriles, oleoductos y autopistas digitales ofrecen alternativas continentales a las rutas dominadas por potencias marítimas anglosajonas. La doctrina de Mann sigue vigente porque su fórmula aún funciona: el poder naval otorga supremacía mundial. Y cualquier intento de eludir ese control, ya sea por medios tecnológicos, logísticos o diplomáticos, es visto como una agresión directa al orden establecido. De acuerdo con la conferencia, la estrategia geopolítica de Estados Unidos se apoya en tres pilares clave: proteger las rutas marítimas, extraer recursos del exterior y obstaculizar el desarrollo terrestre en países rivales. Esta estrategia no se basa en valores éticos, sino en necesidades estratégicas. La élite angloamericana, aunque lejos del núcleo euroasiático, mantiene su influencia global a través de una red de bases militares, flotas navales y mecanismos de presión económica. Como los imperios de antaño, este sistema no se sostiene por su ejemplo moral, sino por el uso calculado de la fuerza, especialmente la fuerza naval. Una preocupación creciente es que, mientras Estados Unidos conserva una flota formidable, China está superándolo rápidamente en capacidad industrial naval. Pekín no solo amplía su flota militar, sino que también ha obligado por ley a que sus astilleros civiles construyan barcos listos para ser convertidos en naves de apoyo militar si fuera necesario. Esto representa un cambio estratégico importante. China está construyendo una infraestructura marítima con doble propósito, comercial y defensivo, que puede activarse en tiempos de conflicto. De este modo, China transforma su industria naviera en una reserva flotante lista para ser movilizada. Para ellos, el mar ya no es solo un canal comercial, es un campo de batalla en espera. La iniciativa de la Franja y la Ruta no es únicamente un plan de infraestructura. Es un desafío directo al sistema global dominado por Occidente, basado en el poder naval y el control económico posterior a la Segunda Guerra Mundial. Al construir rutas terrestres, redes digitales, corredores energéticos y líneas ferroviarias intercontinentales, China está trazando un nuevo mapa de conexiones globales, uno que elude a los guardianes del orden anterior. Para Occidente, esto no es solo competencia, es una rebelión. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Está el mundo preparado para un nuevo orden global? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta reflexión te ha parecido reveladora, dale me gusta al vídeo. Compártelo con alguien que necesita escucharlo. Y no olvides suscribirte, aún tenemos mucho por descubrir en los próximos episodios. Tu apoyo hace posible este contenido. Mantente curioso y atento a lo que viene.